Queremos rendirnos, Señor, a tus pies. Gracias, Señor. Esta es tu iglesia, Señor. Este es tu pueblo, el cual tú compraste a precio de sangre, Señor. Esta es tu iglesia, Señor. Por favor, Padre, haz tu obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, que podamos verte, Señor, que podamos escucharte, que podamos disfrutar de ser tus hijos, Señor, que podamos disfrutar de tener comunión contigo, de escucharte, de aprender de ti, de darte nuestro amor, nuestra vida, Señor. Te amamos, Señor. Queremos empezar esta semana contigo, queremos empezar esta semana de tu mano, Señor. Queremos, Señor, que tú camines con nosotros en todo lo que hagamos en esta semana, en tu voluntad, Padre. Queremos encomendar a ti la obra en nuestras manos, queremos encomendar a ti nuestro camino, Señor, porque confiando en ti, Señor, sabemos que tú harás conforme a tu voluntad. Señor, gracias porque no estamos desamparados, porque tú cuidas de nosotros, porque tú aún los cabellos nos los tienes contados, Señor. Tú conoces nuestro entrar, nuestro salir, aún la palabra no ha salido de nuestra boca y tú la conoces, Señor. Tú nos conoces, Señor. Somos conocidos. Amado Señor, gracias, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice cada familia que está conectada, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en este día, Dios. Y hoy tu pueblo te bendice a ti, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Gracias por dar a tu único Hijo por nosotros. Gracias por comprarnos. Gracias por rescatarnos, Señor, de las tinieblas y de la vana manera de vivir, Padre. Te amamos, Señor, te amamos. Señor, hoy fortalece a los que estén pasando por debilidad. Fortalece a aquellos que estén siendo tentados. Da dirección a aquel que se encuentre confundido en este tiempo, Señor. Padre, fortalece hoy al que esté cansado de luchar, Señor. Ayuda a los que estén caminando bien también a estar firmes para que no caigan, Señor. Ayúdanos cada día a tomar, Señor, la cruz y seguirte, Señor. Te amamos, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo de predicación, este tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, bienvenidos. Por favor, tomen asiento, pónganse cómodos. Damos la bienvenida a los que están desde casa. También sean bienvenidos. Dios los bendiga. Estamos contentos de poder encontrarnos de nuevo. Dios les bendiga. Saludamos cordialmente a los que están desde casa. Y bueno, hoy es un tiempo especial donde estamos listos para escuchar, para meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos listos para eso. Queremos recordarle nuestras reuniones los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos un tiempo de meditar en la palabra de Dios. Y este próximo jueves el turno es para los jóvenes de la iglesia. Tenemos el estudio bíblico este jueves a las 5 de la tarde. Jueves 5 de la tarde para los jóvenes. Google Meet, ya saben, se pueden conectar. Y vamos a estar viendo un tema muy especial para seguir siendo edificados, ¿verdad? Así que si usted conoce a algún joven, invítelo para que se conecte y podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Muy bien, le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 17. Y vamos a leer versículos 5 al 8. Hechos 17, versículos 5 al 8. Muy bien, dice la palabra del Señor. Hechos 17, versículos 5 al 8. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón
y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltar. Muy bien, queridos. El domingo pasado veíamos algo muy interesante de cómo Pablo utilizó las Escrituras al llegar a Tesalónica para presentar a Jesucristo. Y hacíamos énfasis el domingo pasado en ver quién es el Mesías o qué significa la palabra Mesías. Y decíamos que cuando Pablo presenta a Jesucristo como el Mesías, utilizó las Escrituras. Y utilizábamos como ejemplo el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Y decíamos ese domingo que no podía yo asegurar con toda certeza de que Pablo hubiera usado ese texto, pero digo que es muy posible. Sin embargo, el método por el cual Pablo utilizaba para predicar y mostrar a Cristo, lo hacía a través de las Sagradas Escrituras. Recordemos que en esa época no había Nuevo Testamento, todavía no se había escrito, así que él tuvo que usar lo que Dios había revelado hasta el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y utilizaba textos del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús es el Mesías. Ahora, mis hermanos, es increíble, si usted mira, hay una gran diferencia entre cómo terminamos el domingo pasado, y estamos hablando de un mismo párrafo, a lo que sucede en los versículos que leímos hoy del 5 al 8. Por lo menos en el versículo 4 podemos ver que hubo personas que se convirtieron, que escucharon el mensaje y se arrepintieron y creyeron que Jesús es el Mesías. Pero vemos en una contraparte, en versículos 5 al 8, cómo hay un grupo de personas que reaccionaron totalmente diferente a esa buena noticia. Totalmente diferente. Uno decía, o pienso yo, Dios mío, el perdón de Dios es tan bello, es tan grande, pero ¿cómo es posible que haya gente que responda de esta manera ante tanta generosidad de Dios? Ahora, hay un aspecto que a mí me parece importante resaltar antes de entrar de lleno al tema, y es que yo no sé si a usted le ha pasado, pero por lo menos esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien, un joven de 19 años, y hablábamos de la fe. Él no es cristiano, claramente, y entonces él me hablaba de que en su familia sus abuelos fueron líderes muy fuertes en una congregación. Y bueno, empecé yo como a tratar de metérmele porque pues si uno ve que tiene por lo menos en su familia alguien que le habló, pues dije, quiero hablarle del evangelio, quiero saber cómo está. Entonces empecé a preguntarle, bueno, ¿y tus papás, ellos tomaron la bandera que tus abuelos dejaron? No, ninguno de ellos. Entonces le dije, ¿y tú cómo estás con Dios? Me dice, no, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie. Entonces yo le dije, listo, lo tengo, ya sé por dónde me le voy a meter. Entonces aprendí de un evangelista que se llama Ray Comfort, y él tiene unos métodos de evangelismo tremendos. Ray Comfort dice, yo creo que esto se los he contado muchas veces, pero se los voy a repetir. Ray Comfort hace esta pregunta, y él dice, ¿usted está seguro de que iría al cielo? Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y yo le hice esa misma pregunta al joven. Le dice, si tú murieras hoy, si tú sabes que eres bueno, ¿a dónde iría tu alma? Me dijo, no, pues yo sé que soy bueno, no he hecho ningún daño. Y dije, listo. Entonces, ¿me dices que eres bueno? Yo le dije, sí. Él me dijo, sí. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Conoce los 10 mandamientos? Y él me dijo, sí, claro, yo los conozco. Y le pregunté, ¿has mentido alguna vez? Me dijo, sí. Y empezó a sonrojarse. Y le dije, ¿has codiciado a la mujer del prójimo? Me dijo, sí. Y siguió sonrojándose. Entonces le dije, mira, según la palabra de Dios, si tú infringes una sola de las normas de la ley de Dios, ya eres digno de condenación. Entonces le dije, te estoy comprobando que en realidad nosotros no somos tan buenos como pensamos serlo. Nosotros pensamos que ser bueno es no matar a nadie, pero según la ley de Dios, ser bueno es mucho más que eso. Entonces le dije, necesitas de Dios. ¿Por qué les estoy dando este ejemplo? Porque mis hermanos, a veces cuando hablamos del evangelismo, de evangelizar, del evangelio, nosotros a veces caemos en el error de verlo como algo opcional para las personas. No, tú tienes la opción de creer en Jesús, tú tienes la opción de volverte a Dios, pero sabe que no es así como la Biblia nos lo muestra. Yo quiero que usted abra su Biblia solo por un momento, bueno, está ahí en Hechos 17, salte por favor a los versos 30 y 31, y se va a dar cuenta que el evangelio tiene una urgencia de parte de Dios. Los versos 30 al 31 del capítulo 17 dicen lo siguiente.
Dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, ¿qué dice ahí? ¿El qué? Él manda. Ojo a ese verbo, mandar, es una orden. Él no está diciendo, Él sugiere. ¿Qué dice ahí? ¿El qué? Él manda. ¿Y qué manda? Que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Tremendo, ¿no? Así que arrepentirse y volverse a Dios no es una opción. No es una opción. Según este verso, es un mandato divino. Dios manda en todas partes y a todo el mundo a que se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Es una orden de Dios. Es lo que Él está mandando. Y dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Ay, ay, ay. Y yo le decía a este joven, mira, porque él me decía, es que yo estoy muy joven, yo tengo 19 años. Yo todavía tengo tiempo, yo tal vez más adelante busque a Dios. Y le dije, ¿y usted cómo sabe que mañana está vivo? ¿Y usted cómo sabe que mañana tiene una oportunidad? ¿Usted cómo sabe que Dios no lo quiera? Le dije yo, ¿qué tal que tú hoy murieras? Y resulta que tú estabas pensando que tenías 10, 5 años, algo que tú no sabes, tú no puedes asegurar, y ninguno de nosotros, ni aquí ni los que están en casa, puede decir mañana voy a estar vivo. Ninguno puede decirlo con la certeza al 100%. Es más, ¿quiere que le diga? Mi papá era un hombre muy saludable, y un día se acostó a dormir y no amaneció. Murió de un infarto. Uno no tiene la vida asegurada, amados. Y entonces, le pregunto a usted, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿A dónde? Porque claro, nosotros estamos ocupados haciendo varias cosas y tal vez se nos olvida, pero resulta que Pablo dice que es un mandato de Dios, arrepentirnos y volvernos a Dios. Es un mandato divino. ¿Por qué? Porque Él ha fijado un día para juzgar al mundo. No creamos que a Dios se le pasa por alto las injusticias de la humanidad. Porque de hecho, usted mira que el versículo 30 dice que Dios pasó por alto la ignorancia. Es más, también nos muestra que Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Tiene un límite. Entonces, amados, Él dice que Él ha fijado un día para juzgar al mundo. Claro, todos algún día estaremos delante de Dios dando cuentas de qué hicimos, si le dimos gloria a Dios en nuestra vida o no. Ahora podemos estar distraídos en cosas, pero cuidado porque ese día es ineludible, ineludible. Dice la Biblia en el libro de Efesios, en Filipenses, perdón, que toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla. Las rodillas de los ateos, de los gnósticos, de todo el mundo. Le voy a decir dos formas en que esas rodillas pueden ser dobladas. Unas serán dobladas por adoración, pero otras a la fuerza. A la fuerza, para que reconozcan que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Entonces, Él ha fijado un día para juzgar al mundo, pero ¿qué carácter de urgencia tiene ese evangelio? Es un mandato. Es un mandato, es un decreto de Dios. He ordenado que todo el mundo se arrepienta y se vuelva a mí, punto. ¿Qué vamos a hacer cuando vayamos a la presencia de Dios? Es dar cuentas de si obedecimos o no a este mandato. Me arrepentí, no me arrepentí, te busqué, me puse a cuentas contigo. Pero me encanta lo que finaliza el versículo 31, porque él dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, y dice, por el hombre que Él ha designado. Él ha designado un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué sabemos que es Jesús? ¿Qué nos dice el final del versículo? ¿Por qué? Porque dio fe de qué.
Demostró a todos que ese hombre es el escogido de Dios. ¿Cómo? ¿Levantándolo de dónde? O sea, la resurrección de Jesús es un mensaje contundente de que Jesús es quien decía ser. Por eso la tumba vacía nos debe poner la piel de gallina. Porque todo lo que Él dijo es verdad. Porque Él es el Hijo de Dios. Y por lo que Él dijo y que no se ha cumplido, se va a cumplir. Entonces, mis amados, el carácter del Evangelio es de urgencia. Es un mandato. Doy gracias a Dios porque ustedes están aquí y los que están en casa están escuchando. Doy gracias a Dios por eso. Pero nosotros tenemos que replicar este mandato a otras personas. Es un mandato. Es un mandato de Dios. ¿Cómo estás con Dios? Si hoy usted colgara los guayos, ¿a qué cancha iría? ¿A dónde iría? Mis hermanos, empezamos leyendo versículos 5 al 8 de Hechos y yo quiero que usted, no sé si usted notó algo, y es el rechazo de la sociedad de ese tiempo al Evangelio. Pero es un rechazo crudo. Satánico, déjeme decirle. Es un rechazo satánico del Evangelio. Porque así como hubo un grupo en los versículos, los primeros versos hasta el 4, hubo una aceptación de las personas. Pero en los versículos 5 al 8 vemos el rechazo del Evangelio. Vemos el rechazo de las personas. Por lo menos yo mirando encontré que la gente tenía envidias en ese tiempo contra los que predicaban el Evangelio. Iniciaron una turba, lo leímos, ¿no? Cómo incitaron y se pusieron de acuerdo, vamos a incitar al pueblo, vamos a iniciar una turba en esta región, en Tesalónica. Es más, fueron capaces de ir a meterse en la casa de Jasón, el que hospedó a los apóstoles. Y no contentos con eso, los sacaron de la casa a escarnio público. Tengamos en cuenta que esta es la cara fea de la humanidad. La cara fea de la humanidad. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Desde la caída del hombre en el huerto, se hace evidente que el mundo está dividido en dos grupos. Los que quieren someterse a Dios como su rey y los que no. Son dos grupos muy claros. Los que se someten a Dios como rey y los que no. Por ejemplo, mire lo que dice 1 Samuel 8, del 1 al 9. 1 Samuel 8, del 1 al 9. Estamos hablando aquí en 1 Samuel. Estamos hablando de la época en la que Dios estaba a punto de hacer una transición de la época de los profetas a la época de los reyes. El pueblo de Israel no había tenido un rey hombre nunca. Y estamos en esa época, en 1 Samuel, en la que se hace esa transición de la época de los profetas a la época de los reyes. Pero mire lo que pasa en el capítulo 8, versículos 1 a 9. Tenemos aquí, nos habla de Samuel. ¿Alguien sabe quién es este Samuel? ¿Alguien lo recuerda? Samuel es un hombre muy, muy interesante porque es el hijo de una mamá que era estéril. Su mamá se llamaba Ana. ¿Sí? Y Samuel es el fruto de la misericordia, del amor de Dios. Y si usted mira en el capítulo 1, en los primeros versículos, se va a dar cuenta de una mujer sufriente que era afrentada por no tener hijos. Y se va a dar cuenta de cómo ella va al templo y ora con amargura, con fe, derrama su corazón delante de Dios. Y Dios le concede esa petición dándole un hombre como Samuel, un profeta tremendo en el pueblo de Dios. Tremendo. Dice, creo que es el capítulo 2, dice que Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que cuando él hablaba de parte de Dios, todo se cumplía. Era un hombre de Dios, un hombre tremendo. Pero el Samuel que vemos en el capítulo 8 ya es un Samuel entrado en años. Ya han pasado los años. Porque hermanos, créanlo o no, todos envejeceremos, a no ser que el Señor venga hoy. Pero todos envejeceremos. Samuel estaba ya entrado en años. Ahora sí leamos. Y dice el versículo 1, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beerseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú.
Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. ¿Qué vemos en estos versículos? Podemos ver cómo sigue esa línea de los dos grupos, ¿no? Hay un grupo de personas que quieren que Dios sea su rey, pero hay otro grupo que no quieren que sea su rey. Pero aquí hay un rechazo que, perdóneme que use este término, es un rechazo solapado. Ellos están que no, nosotros queremos tener un rey como lo tienen las otras naciones. Pero Dios va al grano, Dios dice, lo que pasa es que ellos no quieren que yo sea su rey. Dios sí sabe y conoce las intenciones del corazón. Y entonces Dios le dice, no te están desechando a ti, Samuel, sino a mí. Ellos no quieren que yo sea su rey. Y creo que Dios tenía todo el derecho de ser su rey, primero porque es nuestro creador, pero históricamente la nación de Israel no existiría si Dios no los hubiera sacado de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que Dios dice, yo los saqué, pero sin embargo ellos me han abandonado y han seguido otros dioses. Así que mis hermanos, mire cómo la humanidad sigue dividida y históricamente hoy esto sigue ocurriendo. Hay personas que no quieren que Dios sea su rey. No quieren que Dios sea su rey. Como hay otras que amamos que nuestro rey sea nuestro Dios, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Cuando uno mira, siempre les hablo mucho de Éxodo, pero es que es muy importante. Cuando uno mira el libro de Éxodo, uno se da cuenta de algo. Cuando Dios liberta al pueblo de Israel de la esclavitud, lo hace para hacer de ellos su pueblo. Él no solamente los liberta para que ellos sigan su vida, no, Él los liberta porque Él quiere ser su Dios y su rey. Me parece tan interesante cuando uno mira la ubicación de las tribus de Israel en el campamento, se va a dar cuenta que el arca estaba en el centro y todas las demás tribus tenían que estar alrededor, porque eso es lo que Dios quiere. Él quiere ser el centro de su pueblo y Él es el centro de su pueblo. Mientras una sociedad, mientras una persona, una familia tenga como centro a Dios, su vida va a ser estable, su vida tiene propósito. Mis hermanos, cuando Dios rescató a Israel de la esclavitud, Él los toma y los hace su pueblo y los hace que ellos empiecen a verlo a Él como su rey. Usted se da cuenta que por lo menos en los primeros pasos del trayecto en el desierto, ellos se detienen en un monte. Y en el monte Dios les da la ley. ¿Por qué? Porque cada nación debe tener unas normas, ¿verdad? Por ejemplo, Colombia tiene una constitución, ¿verdad? Para los colombianos. Para el pueblo de Dios, los que salieron de la esclavitud, Dios les dio la ley. Porque Él quiere que su pueblo conozca claramente qué espera Él de su pueblo. Mire, nosotros no podemos decir que somos pueblo de Dios si no somos el pueblo que vive bajo el libro de Dios. ¿Sabe eso? Porque a veces decimos, no, yo soy cristiano. Ok, pero estás siguiendo la Biblia. No, yo solo oro, yo solo quiero comunión. No, pero tú debes saber qué espera Dios de ti. Porque por eso Dios te hizo su pueblo. Así que, miren, uno de los aspectos del Evangelio de Jesucristo, y esto es muy importante, es que cuando Dios, usted se acuerda en Mateo capítulo 28, que el Señor dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Está por dar la gran comisión. Y como toda potestad le fue dada, Él manda. Le dice, por lo tanto vayan. ¿Por qué? Porque recibió potestad. Por lo tanto vayan y hagan discípulos. A propósito, hacer discípulos no es tampoco una sugerencia, es un mandato de Dios. Así como el Evangelio es un mandato, el hacer discípulos es un mandato. Entonces, dice aquí que cuando uno se da cuenta, Dios quería que el rey a quien toda la humanidad adorara fuera su hijo. Por eso Dios el Padre lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra.
Dice por allá también en Filipenses que le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble. El Hijo de Dios, Jesucristo, es el Rey exaltado de Dios. Es el Rey exaltado de Dios. Así que solo tenemos dos opciones. O adoramos a Jesucristo como el Rey exaltado de Dios, o rechazamos a Jesucristo como el Rey exaltado de Dios. En estos versículos de Hechos capítulo 17 vemos que hay dos grupos, ¿no? Tenemos algunos que escucharon el mensaje de Pablo, creyeron, se arrepintieron y fueron añadidos a la iglesia. Pero hay otros que no queremos. Es más, usted se da cuenta que ahí en Hechos 17 nos habla de que en el versículo 7 dice, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César. Mire, en esa época en el Imperio Romano, el César era tenido como un dios. Como un dios. Así que para las personas de Tesalónica, hablar de que Jesús es rey era traicionar al César como el rey. Porque ahí lo dice, profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. ¿Se da cuenta cómo el mundo está dividido en dos reyes? ¿A quién siguen? ¿A Jesús o a Satanás? ¿A quién quieren seguir? Porque solo hay, mire, no puede haber alguien neutro. Es más, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Así de sencillo es. O sea, con Jesús no podemos estar como en la línea de la mitad. El que no es conmigo, contra mí es. Punto. Y creo que meternos en contra de Jesús es un grave problema. Y ustedes lo vamos a descubrir hoy. Jesús es el rey que ha ganado el acceso al trono de Dios a precio de sangre. Pero el mundo caído, dominado por su naturaleza pecaminosa, rechaza a Jesucristo como rey. ¿Se acuerda por allá en Éxodo cuando el Señor está convocando a todo el pueblo para darles la ley en el monte Sinaí? Y entonces Moisés los convoca y Dios empieza a descender sobre el monte y empieza ese monte a temblar, a echar humo por la gloria de Dios. Y la gente que estaba abajo dijeron no, pero se llenaron de pánico. Se llenaron de terror, decían, no, mira, háblanos tú, pero que no nos hable Dios. Se llenaron de miedo al ver la manifestación de Dios sobre el monte Sinaí. Y a veces eso es lo que le pasa al mundo. No quiere escuchar a Dios. Quiero que vayamos al Salmo número 2, ahí vamos a desarrollar lo que nos queda de este mensaje. El Salmo número 2. ¿Sabe usted que los salmos también nos hablan de Jesús como el Hijo de Dios? Y este es uno de ellos. Es un salmo mesiánico por excelencia. Quiero que vaya allí al Salmo número 2 y vamos a ver algunos aspectos que Dios nos anuncia acerca de Jesús como el rey escogido de Dios. Quiero que lea conmigo, por favor, los versículos 1 al 2 del Salmo 2. Y dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de su ungido. ¿Qué nos está diciendo este salmo, por lo menos en los primeros 2 versículos? ¿Cuál es el estado del mundo? ¿Está en amistad con Dios? ¿Cómo vemos que está el mundo según los versículos 1 y 2, iglesia? ¿Cómo? Está enojado, ¿no? Ni siquiera. O sea, el mundo está totalmente opuesto a Dios. Pero totalmente opuesto a Dios. Por eso no se extrañe lo que estamos viendo hoy en el mundo. Y vendrán cosas peores. Porque la perversidad de la humanidad va a llegar hasta el colmo. Vendrán cosas peores. No espere que esto cambie hasta que el Señor no regrese. Pero esto se va a poner peor. Sin embargo, este salmo nos da una gran esperanza, que ya vamos a hablar de ello. Pero vemos cómo el mundo está enojado contra Dios. Les enoja que alguien esté en contra de sus deseos pecaminosos. Les enoja que alguien les diga lo que no está bien. Les enoja que Dios les hable acerca de su vida vana, sin propósito. Les enoja que Dios les señale su egocentrismo. Les enoja que la luz les muestre lo que está mal. Cosas que hacen en lo oculto. Les enoja eso, porque la gente quiere vivir en las tinieblas. De hecho, el mundo sin Dios está en tinieblas. Están bajo el maligno, lo dice la Escritura.
Y mire lo que dice el versículo 2, que no solo están enojados contra Dios, sino contra ¿quién más? Contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Dios? Jesucristo. Están enojados contra Dios y contra su ungido. No quieren saber. Miren, mis hermanos, yo les decía el domingo pasado, cuando uno mira el tema de las sectas que existen hoy en día, el tema neurálgico en el cual se quiebra todo es lo que piensan sobre Jesús. Y aquí nos dice que el mundo está enojado contra Dios y contra su ungido. ¿Qué grita el mundo según el versículo 3? Ayúdeme. ¿Qué grita el mundo? Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Mira eso tan tremendo. ¿No se le parece mucho a lo que pasa hoy? Lo que grita el mundo es eso. No, yo no quiero a Dios. Seguir a Dios, eso es un yugo, es una cadena, eso es para mojigatos. Pero eso es lo que grita el mundo. Rompamos las cadenas, liberémonos de Dios. No queremos saber de Dios. ¿Sabe hace cuántos años fue escrito este salmo? Hace muchísimos años. Y eso es lo que el mundo sin Dios grita. No queremos a Dios con nosotros. No queremos a Dios con nosotros. Rompamos las cadenas, liberémonos de ser esclavos de Dios. Hermanos, qué bendición ser esclavos de Dios. Qué bendición ser esclavos. Según la parábola del hijo pródigo, dice que ese hijo que se fue, que pidió su herencia y se da cuenta de lo que acaba de hacer, cómo desperdició la herencia y la vida, él dice, ¿cuánto quisiera yo ir a mi casa y ser, aunque sea uno de sus siervos, uno de sus criados? Y él era hijo. Qué bendición ser un esclavo de Dios. Porque sus cadenas son cadenas de amor, son cadenas de favor, de restauración. No hay mejor estado de dignidad de la humanidad que el ser humano que está reconciliado con Dios. Ese es el mejor estado en el que podemos estar. Es el mejor estado. El mundo grita, rompamos las cadenas y liberémonos de ser esclavos de Dios. El mundo siente que Dios tiene cadenas sobre ellos y cree que es su esclavo cuando no lo es en realidad. ¿Sabe qué le dijo Jesús a algunos judíos de su época? Los judíos decían, nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de su padre Abraham harían. Y para los que creen que Jesús siempre fue muy amable, a veces Jesús fue crudo y directo. Dijo, ustedes son de su padre el diablo. Así lo dijo. Ustedes son de su padre el diablo. Así lo dijo claramente. Y a veces el mundo cree que está en libertad, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos que no somos realmente libres? Cuando entendemos que no tenemos la capacidad de hacer siempre el bien. Esa es la verdadera libertad. La capacidad de hacer el bien siempre. Esa es la verdadera libertad. Por eso el Hijo vino a libertarnos, para darnos un nuevo corazón. El mundo es esclavo de Satanás y de su naturaleza pecaminosa. El mundo está en un juego macabro. La humanidad sin Cristo está bajo una condición de perdición. Está con un corazón inclinado hacia el mal. ¿Y saben qué hace Satanás? Provee para esos deseos, de esos corazones. Provee. Eso es lo que pasa en la prostitución, en las drogas, en la pornografía. Él provee para deseos impuros, porque Él provee para las cosas para las cuales no fuimos creados, porque fuimos creados para la gloria y la alabanza de Dios. Pero Él provee para todo aquello que nuestra naturaleza pecaminosa quiere. Él provee para todo eso. Y el mundo dice, no queremos ser esclavos de Dios. Qué bueno fuera que todos fuéramos esclavos de Dios. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. No son las cadenas de Dios las que afligen al hombre. Son los grilletes de su naturaleza y de su pecado los que afligen a la humanidad. No son las cadenas de Dios. Las cadenas de Dios no afligen a nadie. ¿Qué piensa Dios de esa humanidad que se rebela contra Él y su ungido? Miren el versículo 4 y 5. Pero el que gobierna en el cielo, ¿qué dice ahí? ¿Se preocupa? ¿Llora? Se ríe. Dice que se ríe, mire.
¿Acaso a Dios le toma por sorpresa? ¿Acaso Dios se siente inquieto? ¿Usted ve a Dios moviéndose? ¿Él cómo está? Dice que está gobernando en el cielo. Dios no está preocupado, Él se ríe. Él se ríe porque Él tiene un reino inconmovible. Y dice el versículo 4, pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Lo que pasa es que a veces uno dice, pero a veces Dios es injusto porque hay tanta gente que sufre. Ay, hermanos. Mire, Dios está sentado en el trono. Y si esa persona no se arrepiente, tendrá que verse. Mire, la cita con Dios es una cita ineludible. Ahí no vamos a poder decir, tengo gripa, estoy ocupado, me levanto. Nada, esa cita es ineludible. Todos tendremos que comparecer delante de Dios. Todos, todos, todos. Pero ahí dice que el que gobierna en el cielo se ríe, se burla de ellos. Y después dice, después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues claro, Dios se ríe, pero como Él es justo, Él sabe. Porque Él le da su merecido a todo aquel que persiste en su maldad. Al que persista en eso, Dios le dará su merecido. Yo les he dicho, mis hermanos, que a mí me preocupa cuando Dios deja de tratar con alguien que está persistentemente en pecado. ¿Sabe por qué? Porque a veces eso es un signo de juicio. Quiere decir que Dios lo dejó así para el juicio postrero. Pero roguemos a Dios que ninguno de nosotros ni nuestros seres queridos caiga en ese estado. ¿Y qué ratifica en el versículo 6? Ayúdeme a leer. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que con todo y que el mundo haga engaños, conspire contra Dios y contra su ungido, hay un decreto de Dios. Yo he puesto a mi rey y Él va a gobernar. Él es el que va a reinar. No ninguno de ustedes. Mi hijo es el que va a gobernar. Es un decreto de Dios. Y dice el versículo 7, ¿de quién es ese rey? El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, ¿qué dice ahí? Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Ojo, porque algunos dicen que Jesús, basados en este versículo, dicen que Jesús no era Dios. Porque él está diciendo que cuando llegó a ser el hijo, es como si uno no lo interpreta correctamente, es como si uno entendiera, Jesús llegó a ser hijo de Dios después de que nació. Pero no es así. Lo que quiere decir cuando Él dice, hoy he llegado a ser tu padre, es cuando Él resucita, que Él muestra claramente que Él es el Hijo de Dios. Ese es el mensaje de la resurrección. En verdad, ¿se acuerda lo que dijo el soldado romano cuando vio que la tierra se movió y que oscureció? ¿Qué dijo el soldado? En verdad, ¿este hombre era qué? Era el Hijo de Dios. ¿Sí se da cuenta? La muerte de Jesús y su resurrección dan ese mensaje. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero a qué voy con esto? Que este versículo nos dice que ese rey es el Hijo de Dios. ¿Sí? Tú eres mi hijo. Dios dice que Él es su hijo. Jesús proclama, yo soy hijo de Dios. Jesús proclama, Dios es mi Padre. ¿Y qué poder tiene el Hijo de Dios sobre la tierra? Leamos versículos 8 y 9. Dice, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Algunas personas de la teología de la prosperidad usan ese tipo de versículos. Pídele a Dios porque le va a dar por herencia a todas las naciones. Se equivocan porque el único heredero de todas las cosas es Jesús. ¿Sí? No podemos decir, Señor, yo reclamo este versículo para mí, dame estos terrenos, dame estas tierras. Cuidado porque este salmo no está hablando de ninguno de nosotros. ¿De quién está hablando este salmo? De Jesús, de su Hijo, claramente. Y aquí dice, tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Así que cuando Jesús resucita, ¿se acuerda? Vuelvo e insisto en la gran comisión. Toda potestad, ¿me fue qué? Dada.
Se empieza a cumplir el versículo 8. Pero hablando de los tiempos del fin, amada iglesia, cuando empiece el milenio, al Señor le van a ser dados todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra, ya no va a haber ningún otro gobernante. Él va a ser el único rey soberano sobre la tierra. Y ahí se va a cumplir la plenitud de esta promesa. Pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Y entonces Jesús como gobernador, mire cómo va a aplicar su justicia. Mira el versículo 9. Pásame ya el 9, Isa. Versículo 9, mire cómo va a administrar justicia ese rey puesto por Dios. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Justicia, vea, sin rebaja, como dice uno. Él va a regir las naciones con vara de hierro. En este tiempo no va a haber espacio para las injusticias. Por eso, ¿se da cuenta por qué el mundo no quiere un rey como Jesús? Y Jesús va entonces a tomar ese reinado y va a regirlas con vara. Pero con vara a los injustos, ¿no? Obviamente. ¿Y qué le manda Dios a las naciones? Con base a lo que ya dijo en los anteriores versículos. Lea conmigo versículos 10 al 12. Es como si Dios les dijo, miren, les voy a mostrar qué es lo que sucede. Y ya después de que les ha mostrado, les dicen los versos 10 al 12, ahora, en conclusión a lo que les acabo de decir, les aconsejo que hagan lo siguiente. Versículos 10 al 12. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse a quién dice ahí. O sea que podemos seguir viendo a Jesús como el mero carpintero, el hombre por allá que es todo buena gente. Cuidado, 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 porque el Evangelio tiene un carácter mandatorio. Y dice, sométanse al Hijo de Dios. No sea que, ¿qué dice ahí? Que se enoje. ¿Y qué pasa si se enoja? Sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Ay, ay, ay. ¿Se da cuenta? Insisto, a veces vemos a Jesús como la persona inofensiva, el que, ¿sí? Pero Dios mío, miren nomás en Salmos cómo nos muestra. Se inflama de repente su ira. Si la humanidad no honra al Hijo de Dios, ¿qué hace Dios? Se inflama su ira. Se inflama su ira. Pero ¿qué pasa con los que se someten a Él como Rey? Versículo final. Pero qué alegría, dice el Salmo, para todos los que se refugian en Él. Dios sabe que en el mundo no hay justo ni uno. Por eso la humanidad requiere refugiarse en Él. Usted y yo necesitamos refugiarnos en Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque si nos refugiamos en Jesús como Salvador, no vamos a experimentar la ira de Dios sobre los que desechan al ungido de Dios. Este salmo nos muestra eso. Porque dice, sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad. Hermanos, una cosa que ofende a Dios terriblemente es que desechen a su Hijo. ¿Sí sabe por qué el mundo no va a tener salvación? Si rechaza al Hijo de Dios. Y dice, no sean que sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para los que se refugian en Él. A mí me pasaba algo cuando era chiquito. Yo vengo de una familia que somos 5 hermanos y soy el de la mitad. Tengo 2 mayores y tengo 2 menores. Pero a veces había un hermano que a veces hacía fechorías. Y yo veía a mi mamá cuando se encendía en esa ira, ay, ay, ay. Y claro, pues se ha portado mal. Y yo a un lado decía, uy, menos mal yo me porté bien. ¿Se da cuenta de lo que pasa en ese versículo? Se enciende su ira, pero qué alegría para los que se refugian en Él. Ay, mis hermanos, cuando se encienda la ira de Dios, pero qué dicha para nosotros estar como sometidos al Hijo de Dios. Porque solo ahí hay salvación, solo ahí. Acuérdese que Jesús es prototipo del arca de Noé. ¿Qué pasó con las personas que se quedan por fuera del arca en la inundación? Murieron, perecieron bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los que estaban dentro del arca?
se salvaron. Jesús es prototipo de esa arca. Qué alegría para los que se refugian en Él. Nosotros debemos refugiarnos en Jesús como el Salvador. Mis hermanos, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos malos. Qué alegría. Miren, yo le digo una cosa y esto a veces tengo que ser claro. Si todo el mundo no quiere seguir a Dios, por lo menos preocúpese de que usted se está refugiando en Él. Preocúpese de eso. Preocúpese. Si usted no ve que nadie más lo sigue, ¿usted qué debe hacer? Refugiarse en Él. Usted. Ya Dios proveerá personas que estén con usted en el camino. Pero mis hermanos, tenemos que hacernos algunas preguntas. En una sociedad dividida en dos, de los que honran a Dios como Rey y los que lo rechazan, ¿en qué grupo está usted? ¿En qué grupo se encuentra usted hoy? Le hago la misma pregunta que le hice a ese joven. Si usted fuera a la presencia de Dios hoy, ¿en qué condición iría? ¿Como reconciliado o como enemigo de Dios? ¿Cómo iría usted? No me responda a mí porque es una pregunta que debemos responderle a Dios. ¿Cómo iríamos delante de Dios, familias? Porque solo podemos estar en uno de los dos. Solo en uno de los dos, no podemos estar en los dos, en uno de los dos. O rechazas a Jesús como Rey o lo aceptas como el ungido de Dios. Pero hoy quiero decirte que aún estás a tiempo. Si usted se pellizca hoy y le duele, es porque usted está vivo. Es porque hoy tiene oportunidad de arrepentirse y de honrar al Hijo, como dice este versículo del Salmo 2. Aún está a tiempo hoy de honrar al Hijo, porque el Evangelio es un mandato para todos nosotros, para los que están en casa, para los que están aquí, para mí, para toda la humanidad, en todos los tiempos. Es un mandato de Dios arrepentirnos y volvernos a Dios. Dios ha dado un camino de salvación y es su Hijo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Pero Él es el único Salvador, no existe. No hay otro hombre a quien Dios haya resucitado de los muertos y que lo haya llevado a la diestra suya, para dar fe de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Solo Él. Pero cierro con esta pregunta. ¿Cómo vive usted hoy? Como súbdito del Rey. ¿Usted se deleita en obedecer las normas del Rey que dice amar? ¿Es en realidad Jesús su Rey? ¿Su vida está expresando hoy que Jesús es su Rey? ¿Es así? Vamos a orar. Señor, en este día domingo queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque hoy hemos podido ver cómo en estos versículos de Hechos, lamentablemente hay personas que te rechazan como su Rey, Señor. Hay personas que usan todas las estrategias impulsados por Satanás de engaño, de mentira, de maquinaciones, de injusticias, de violencia, de difamaciones, con tal de rechazar a tu ungido, a Jesús, el Rey de Reyes, con tal de rechazar a aquel que fue ratificado como hijo tuyo por la resurrección. Señor, en este día domingo, déjanos hoy entender que el Evangelio no es una sugerencia, Señor. Tú le has dado un carácter mandatorio, es un mandato. Crean y arrepiéntanse. Crean y arrepiéntanse, porque tú has mandado a todos los hombres en todos los tiempos a que se arrepientan y se vuelvan a ti. Padre, en este día te ruego, Señor, guía los corazones de aquellos que están dándote la espalda para que vuelvan a ti, Señor. Vuelvan a ti, Padre, y que puedan someterse a tu ungido, a Jesús, a tu Hijo, aquel a quien tú le darás las naciones como herencia, Señor. Aquel quien las regirá con vara de hierro, Señor. Aquel, Señor. Porque, Padre, por fuera del arca de la salvación habrá ira y juicio. Pero dentro del arca habrá gran misericordia, habrá amor, habrá restauración. Solo que tú estás siendo paciente, Señor. Estás siendo paciente, esperando a que el mundo razone y entienda que es tiempo de volverse a ti. Pero, Señor, solo tú sabes cuántos días viviremos.
Solo tú sabes si hoy es el último día de alguno de nosotros. Pero Señor, permítenos morir con la conciencia tranquila de que reposamos en las obras de justicia de Jesús, de que reposamos en la absoluta suficiencia de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, que reposamos en sus méritos, que reposamos en su amor, en su gracia, porque qué dicha para los que se refugian en Él. Señor, que hoy sea un día para que los corazones se refugien en Jesús, se refugien en Jesús. No sea que de repente se inflame tu ira, Señor. De repente se inflame tu ira, porque tú eres clemente y misericordioso, Señor. Pero de repente se inflamará tu ira, Señor. En esta hora, Señor, habla a nuestros corazones y déjanos seguirte con reverencia, Señor. Con reverencia, Padre. Te doy gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Padre, aquellos que están caminando por el lodo cenagoso del pecado, de la liviandad, de la apariencia. Señor, que hoy sea un día para que puedan ver la mano de Jesús llamándoles a someterse a Él. Señor, gracias. Hoy proclamamos en esta iglesia que en Jesús hay salvación. Solo en Jesús. Reposamos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque en esa cruz moriste con la muerte que yo merecía. Gracias, Señor, porque en la cruz tú reemplazaste mi vida, porque era yo el que debía estar ahí. Pero tú estuviste en mi lugar llevando mi juicio, llevando mi castigo, llevando, Señor, lo que yo merecía recibir. Pero bendito eres, Señor, porque todo aquel que en ti cree ya no se pierde, sino tiene vida eterna. Hoy proclamamos en este día domingo a las naciones, a Bogotá, a este barrio y a nuestras familias, que solo en Jesucristo hay esperanza de vida eterna. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Padre, queremos entrar por esos delicados pastos, Señor, tuyos, donde podemos decir, Dios es mi pastor, nada me falta. Hoy queremos ser ovejas, no cabras. Hoy queremos caminar en esos pastos delicados, Señor, contigo, y poder vivir cada día hasta que tú nos lleves a la patria celestial con el amor y la confianza de que vamos de tu mano. Vamos de tu mano. Señor, gracias, porque tus ovejas oyen tu voz y ellas te siguen, Señor. Gracias, Señor, y no seguirán a un extraño, Padre. Señor, que hoy sea un día de consagración, consagración. Hermanos, si tal vez usted siente que ha estado caminando de una forma inadecuada, que hoy sea el día en que usted pueda decirle, Señor, hoy quiero dedicarme a ti, hoy quiero volverme a ti de todo corazón. Ayúdame con mis pecados, ayúdame con mis debilidades. Señor, ayúdanos a todos, porque a veces estamos en medio de debilidad, de pecado. Pero límpianos y fortalécenos. Déjanos hoy creer esas palabras que le dijiste al apóstol Pablo en 2 Corintios 12. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, tu gracia es suficiente. Cúbrenos hoy con tu amor y tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas. En el nombre de Jesús, Señor. Te amamos. Julián, este es un tiempo de compromiso, Julián. Es un tiempo de compromiso con Dios para ti, Juli. Es un tiempo de compromiso. Es un tiempo de consagración, Julián. Este es un tiempo en el que Dios quiere encender el altar de tu corazón, Julián. Este es un tiempo en el que Dios quiere llamarte. Hoy el Señor quiere sacarte, tal vez, de algunos entornos y vínculos que pueden hacerte daño. Pero el Señor hoy te llama a consagración, Juli. El Señor hoy te llama a consagración. El Señor te llama hoy para que seas un tizón arrebatado del incendio, para que seas un joven consagrado al Señor, un joven consagrado al Señor. Señor, gracias por la vida de mi hermano Juli, Señor. Te pido que, Señor, tú lo ayudes, lo fortalezcas y lo llenes de ti, Padre. No solamente a él, sino a todos nosotros, porque todos necesitamos de tu gracia, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por...
Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Mis hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Recuerde que en esta iglesia damos voluntariamente, ¿sí? Voluntariamente, damos aquí voluntariamente, por amor. Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 29:13, oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Entonces, como iglesia debemos honrar al Señor con los recursos y vamos a dar al Señor también de eso que Él nos da. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te doy gracias por las ofrendas, te doy gracias porque tú nos has bendecido y de lo que tú nos das te damos, Señor. Bendice, Señor, las finanzas de la iglesia. No solamente dales recursos, dales la sabiduría, Señor, para administrar, dales la sabiduría, ábreles puertas, Señor, en los negocios y que sea tu favor y tu respaldo con la congregación. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga y que viva nuestro Rey Jesucristo. Bendiciones para todos en casa. Bendiciones.